congresista Percy Alcalá. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Saludar a señores congresistas, igualmente a todos los representantes de las diferentes instituciones que están presentes el día de hoy. Pregunta clara al Contralor General de la República si es que ha elaborado algún informe sobre el decreto de urgencia 003, cuáles han sido las cosas positivas y cuáles han sido de repente las partes negativas o los vacíos legales que ha conllevado la dación de este decreto de urgencia 003. Igualmente, él nos dice claramente que lo que está haciendo hoy en día la Contraloría en relación al control recurrente en lo que es la reconstrucción con cambios, y bien cierto, de repente ha sido bastante positiva, pero también hay que ser bastante, digamos, realista en el sentido de que cuántas obras se han hecho en el Perú, y desgraciadamente todos los supervisores de obras nunca han tenido ningún tipo de responsabilidad. Muchas veces se escudan bajo una persona jurídica donde no se tienen directamente la responsabilidad. Si de repente también dentro de este proyecto de ley, si de repente se podría también incluir la responsabilidad, digamos, de los supervisores de las obras, teniendo en cuenta que también ellos, cuando se hacen las respectivas adendas y también en el cuaderno de obras, lo anotan claramente. Y de repente eso nunca se ha considerado, y también cuando es una adenda mayor al 15% del valor de la obra, también cuenta, digamos, con la opinión de la Contraloría General de la República, pero he estado analizando históricamente, casi la mayoría de las veces nunca ha cumplido la Contraloría General de la República con emitir los informes dentro del plazo establecido por ley. Siempre lo han hecho después y se ha tratado de regularizar. Yo creo que también hay algo que está caminando mal dentro de la Contraloría y habría que ver quién está a cargo de esto y tendría que cambiarse o remover a todo ese personal, ¿no? Igualmente, ¿cuál es su opinión, señor Contralor, con respecto a las contrataciones de los consultores expertos, que quedaría excluida de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, en asumir mayor responsabilidad ni restricciones por la labor desempeñada? ¿Qué sugerencia o recomendación podría dar al respecto para mejorar la propuesta normativa? Muchas gracias, presidente. Usted, las gracias, congresista Alcalá. Tiene la palabra el congresista Vergara. Gracias, presidente. Felicitar a la comisión, bueno, a las dos comisiones por esta sesión extraordinaria. Entiendo que estamos acá para ver el proyecto de ley 2408, pero entendiendo en la presentación del Contralor, presidente, quisiera hacer una pregunta concreta. Entendiendo en este marco de control concurrente, quisiera saber cuántas alertas o cuántas observaciones ha alertado la Contraloría con respecto a las obras que se están ejecutando en la reconstrucción con cambios. Y lo siguiente era, ¿este control concurrente es vinculante? ¿Necesita un mecanismo adicional la Contraloría para frenar o alertar estos proyectos que tienen algunos actos indebidos de algunos funcionarios? ¿O con que no sea vinculante, ustedes están tranquilos y no vamos a tener en los futuros años nuevamente otros Odebrecht o otras empresas de las empresas 30 famosas constructoras? Gracias, presidente. El club. Gracias, congresista Vergara. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Durante el decreto de urgencia, durante la vigencia, más o menos se calcula entre 20 y 25 millones que se ha obtenido por el tema del fideicomiso. Este nuevo decreto de urgencia, ¿cuántas empresas en el marco, por ejemplo, que se está considerando vender Chacya, cuánto es el monto que el Estado haría más o menos en el tema, recaudaría en lo que significa fideicomisos? Vamos ahora con la intervención del congresista Reategui. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a todos los funcionarios públicos, a los señores congresistas. Bueno, lo que se trata de este proyecto es destrabar para que el Estado peruano no pueda quedarse sin cobrar una parte importante de la torta que se ha podido dar en toda esta situación de corrupción. Pero yo quería preguntarle, dentro de este proyecto de ley del Contralor,
se ha visto los casos específicos de Brasil, Panamá, que han sido casos importantes, cómo han podido salir, destrabar y que el Estado no pierda, sino que el Estado pueda cobrar todas las situaciones de los montos de corrupción y puedan entrar a sus arcas de la mejor manera. Entonces, ¿cómo han hecho dentro de las leyes tanto de Brasil y de Panamá? ¿Qué ha hecho la Contraloría ahí? Porque me parece que es un modelo que salió muy rápido y sigue, y no se ha parado nada. Entonces quisiera ver qué nos puede decir respecto a qué podría incorporarse dentro de este proyecto de ley. Y el congresista Miguel Torres va a hacer uso de la palabra. Yo quiero anunciar que debo ausentarme por breves minutos. Va a quedar en la presidencia el congresista Villavicencio como vicepresidente de la Comisión de Justicia. Congresista Torres, si fuera tan amable. Gracias, presidente. Presidente, primero una reflexión inicial. Me encantaría que el día de hoy hubieran asistido, salvo el caso del congresista Guino Costa, aquellos que decían que el proyecto de ley estaba clarísimo. Estoy extrañando a algunos de mis colegas congresistas, porque ni bien hemos iniciado con el primer invitado y me doy cuenta de que se nos había pasado tremendo detalle, que era el tema de la participación de la Contraloría General. De hecho, es súper interesante, o son súper interesantes las recomendaciones que nos trae el Contralor. Y quería pedirle de manera muy puntual, presidente, al Contralor que nos comente respecto de la veeduría. De hecho, en el proyecto de ley se contempla la participación o el desarrollo de una veeduría. Y cuando estuvo la ministra, le precisábamos el problema de que dentro de la ley no está establecido los alcances, facultades. Tenemos entendido que tiene experiencia ya la Contraloría en los temas de veedurías. De hecho, han desarrollado guías metodológicas. Entonces, sería bueno que nos den su opinión respecto a ¿es conveniente, no es conveniente? ¿Qué tan importante o qué alcance debe tener estas veedurías? Respecto a la obligación de contar con programas de cumplimiento, recuerdan que una de las medidas era esta compliance que se va a solicitar a las empresas. Nosotros quisiéramos saber si es que a la Contraloría se le ha pedido opinión sobre estas medidas y qué opinión o qué considera la Contraloría debe participar o no dentro de estos programas de compliance. Dentro del proyecto de ley se ha eliminado la obligación de informar por parte del Ejecutivo de manera anual sobre el desarrollo del decreto de urgencia, ahora sería la ley. Pero lo que sí había era que se supone que el Ministerio de Economía y Finanzas y el MINJUS deberían ir reportando el avance. Entonces nosotros queríamos saber si es que en Contraloría han contado con información que permita tener un estado situacional de lo que se refiere al decreto de urgencia 003. Gracias, presidente. Sí, gracias a usted, congresista Miguel Torres. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Domínguez. Congresista Domínguez, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a mis colegas congresistas y a todos los invitados presentes. Presidente, la presencia del día de hoy del Contralor General de la República, Nelson Chá, creo que realza y más que nada aúna el esfuerzo que busca este Congreso de la República, que es fortalecer la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido yo creo que el Ejecutivo debería ser uno de los primeros de ser aliado en el sentido de apoyar y fortalecer la Contraloría de la República. Un tema, por ejemplo, que hasta ahora seguimos esperando es la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, que fue aprobado por este Congreso y hasta la fecha todavía no ha sido aprobado por el Ejecutivo. Algo que debería de no esperarse todavía que se vence el plazo, pero debería de estar ya aprobada y demostrar pues que el Ejecutivo quiere de verdad trabajar conjuntamente a la par con la Contraloría para evitar actos de corrupción. En ese sentido, presidente,
fortalecer a la Contraloría en estos importantes megaproyectos que superan más de 100 millones es importante. Y creo que este Congreso, la Contraloría, va a trabajar de la mano para poder realizar una verdadera fiscalización. En ese sentido, presidente, yo me auno al pedido y respaldo lo solicitado por esta Contraloría, que de verdad está marcando la diferencia a muchas otras. Presidente, quiero hacer dos preguntas puntuales al Contralor. Quisiera saber cuál es el balance en el ámbito de la Contraloría respecto a la aplicación del Decreto de Urgencia 03/2017. ¿Considera que ha cumplido su objetivo en la efectividad de resarcir los daños y perjuicios de la corrupción? ¿Cuál es la mejoría que considera la Contraloría? ¿Tiene la propuesta del Poder Ejecutivo para facilitar o acelerar los procesos en curso y sobre todo lograr el pago de la reparación civil al Estado y sancionar a los responsables de los actos de corrupción? Esas dos preguntas puntuales, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Domínguez. Si alguno de los señores congresistas desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo en este momento. Si no, vamos a dejar la posibilidad para que el señor Contralor General de la República pueda dar respuesta a las preguntas que se han formulado en esta oportunidad. Señor Contralor, si desea, usted puede dar respuesta. Gracias, señor presidente. Veo que hay muchísimas preguntas. Voy a tratar de responder la mayoría de ellas y con su venia, luego para algunos temas puntuales, quiero ceder el uso de la palabra al doctor Luis Alonso Roas, que es el gerente del área que ha venido desarrollando el análisis de este decreto de urgencia. A ver, respecto de lo que se ha mencionado sobre la aplicación de este modelo de control concurrente, creemos firmemente que puede ser un mecanismo bastante conveniente para lograr evitar, por un lado, que haya mayor inconducta funcional y actos de corrupción en las nuevas obras grandes que podrían ejecutarse en el marco de la puesta en operación de esta ley, y también destrabar las actualmente existentes, ¿no? Siempre para eso se necesita voluntad, algunos cambios normativos y un poco de plata. En la práctica, siempre los recursos presupuestales son escasos y quizá una forma de hacerlo prácticamente sería, como les mencionaba, más que pedir autorizaciones presupuestales y mayores recursos en el marco del presupuesto público, que al igual que sucede en el caso de la supervisión, ¿cómo se pagan las supervisiones? Que ya sabemos que no han estado funcionando bien, pero nunca una obra demanda recursos para supervisión, porque dentro de la constitución de la propia obra, del propio expediente, ya están los recursos, como movimiento de tierras, como todos los equipamientos, como parte del proyecto, ya están los recursos para la supervisión. En ese sentido, nuestro planteamiento es que así como hay recursos que normalmente equivalen entre el 6, 8 y a veces hasta el 10% del valor del proyecto, se incluya de manera taxativa para todos los proyectos mayores a 100 millones de soles un aporte para la aplicación del modelo de control concurrente, que permitiría efectivamente desplegar este mecanismo, que el cual lo hemos estimado en 2.5%, y que con gusto vamos a, si les resulta pertinente, poder enviarles el proyecto de artículo respectivo, ¿no? Con relación al tema de la necesidad de generar nuevos equipos especializados, ciertamente tenemos que generar nuevos equipos especializados, pero ya los estamos creando. Estamos solo a la espera de formalizar la creación de una gerencia especializada en APPs y obras por impuesto y distintas modalidades de contratación. Ya hemos hecho los refuerzos para poder captar el inicio del proceso de captación del personal calificado, y lo que va a permitir esta ampliación de la aplicación del modelo de control concurrente generaría la consolidación de esa gerencia especializada en la Contraloría, pero es la que ya viene trabajando. Hemos hecho todo un proceso, en muchos casos, de reconversión de los mejores auditores disponibles para este propósito, y los hemos complementado con la contratación de profesionales especialistas en los distintos ámbitos, ¿no? Ahora, con relación a la preocupación de cuántas obras, actualmente no hemos terminado de hacer el informe, que en los próximos días se los vamos a alcanzar, sobre cuáles serían los proyectos grandes de más de 100 millones de soles que están que estarían vinculados directamente a que se ha llamado empresas del Club de la Construcción, pero
hay alrededor de casi 400 proyectos a nivel nacional de más de 100 millones de soles que se vienen ejecutando en distintos niveles de gobierno y en distintos grados de ejecución actualmente, ¿no? Con relación a que si el decreto de urgencia ha funcionado, no, claramente no ha funcionado. De hecho, la información de detalle que tenemos es que información que nos ha sido provista en el marco de este análisis que hemos iniciado del decreto de urgencia, que como ustedes saben, pues nosotros hacemos normalmente control posterior, entonces tiene que terminar la aplicación del decreto para poder analizar qué es lo que está pasando. En la práctica, si mal no recuerdo, son 21 millones, ¿no? 21, a ver, son 21 millones de soles, ¿no? Permítanme un ratito. Exactamente son menos de 21.400.000 soles los que han sido aportes al patrimonio fideicometido para la retención y reparación en el marco del decreto de urgencia. Solo 21 millones. Y la cantidad de autorizaciones de pagos al exterior de proveedores ha sido aproximadamente 4.8 millones de dólares. Es decir, con estas cifras y además con lo que hemos visto que ha pasado con los resultados de la aplicación y esa quizás es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Porque claramente este decreto no ha funcionado, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tenemos sobre la contratación de consultores externos? Una de las cosas fundamentales que debería contemplar ya esta norma, pero claro, ahí expreso estas opiniones a pesar de que nosotros no somos los entes especializados en varias de las preguntas que ustedes han hecho. Entiendo que mis colegas funcionarios públicos de las distintas instituciones que ahora nos acompañan podrán darles mayores luces sobre el particular. Pero, por ejemplo, una de las cosas que siempre ha estado clara en Brasil, en Panamá, en República Dominicana, en todos los países donde no se ha roto la cadena de pagos, es que ha estado claro cómo se calcula la reparación civil. Y yo no identifico en esta norma cuál va a ser la determinación de cómo se va a calcular eso. Claro, eso no puede estar en la norma, salvo que sea un acuerdo político respecto de, ¿sabes qué? Es cuántas veces, 1, 2, 3, tantas veces, las utilidades vinculadas a los proyectos con casos de corrupción. Pero lo más importante es que debería haber una metodología definida, estandarizada y predecible, que no sea aplicada a cada caso en particular por consultores externos o por los procuradores respectivos. O sea, la metodología tiene que estar absolutamente clara para todos y yo creo que eso es algo que deberíamos tratar de garantizar, ¿no? Soy consciente de que la metodología no se puede definir ahorita, ¿no? Claro, pero a medida que estos fideicomisos que la norma pretende crear empiecen a operar, entonces debería haber un plazo perentorio para que el Poder Ejecutivo, a través de seguramente una comisión multisectorial conformada esencialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia, pero sobre todo por el primero, definan claramente cuál va a ser esa metodología para determinar la reparación civil, y ya su aplicación de esa metodología sí podría estar a cargo del Ministerio de Justicia, porque hay que entender que es una metodología compleja en la cual yo no veo que haya mucha lógica en que sea el propio Ministerio de Justicia, con asesores externos, internacionales o nacionales, defina esa metodología, porque hay un componente económico-financiero muy grande, del cual entiendo es responsabilidad o es competente del Ministerio de Economía y Finanzas. Respecto a la contratación de consultores externos, la contratación de consultores externos se ha generalizado en nuestro país y de una manera muy insana. Es por eso que ya prácticamente cuando hablamos de consultores externos siempre tenemos una actitud absolutamente negativa. Pero los consultores externos bien contratados son fundamentales porque aportan el know-how, el conocimiento, la experiencia nacional e internacional comparada que nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo la posibilidad efectivamente de hacer una serie, entre paréntesis si me permiten, ¿no? Las acciones de control para la refinería de Talara. Pues vamos a contratar consultores externos. ¿Quién en el Perú puede hacer la auditoría de una refinería que va a costar más de 5.400 millones de dólares? Necesitamos hacer una licitación, un concurso externo. Entonces, si se contratan bien a los consultores externos, pero no para cada caso,
sino se contratan esencialmente para definir específicamente, por ejemplo, esta metodología a partir de la experiencia internacional, pues me parecería una cosa importante, necesaria y hasta conveniente. Que se exoneren de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Yo creo que no es necesario que se exoneren de esa forma, porque podrían aplicar los mecanismos simplificados y además, si se trata realmente de consultores especialistas, entiendo, y eso la doctora Blaine Muro lo podrá explicar mucho mejor que yo, entiendo que la ley de contrataciones ya prevé un mecanismo de contrataciones de técnicos especializados de manera directa, ¿no? De manera mucho más rápida, ¿no? Con relación al tema de las cosas positivas y negativas que hemos encontrado en el análisis que venimos haciendo de la aplicación del decreto de urgencia, si me permiten, quisiera dejar en el uso de la palabra al doctor Rojas para que nos ilustre un poco sobre los resultados preliminares que esperamos en las próximas 2 semanas poder concluir y estar remitiendo este informe formalmente a su presidencia, ¿no? Gracias. Venia, presidente. Sí, gracias, señor Contralor General Nelson Chac. Antes que nada, vamos a dar la bienvenida al congresista Zacarías Lapa, que está presente, y le cedemos el uso de la palabra al señor funcionario de Contraloría. Señor presidente, señores congresistas, con su venia, señor Contralor, efectivamente, en las últimas semanas hemos iniciado un proceso de revisión de los resultados del decreto de urgencia 003. Resultados ya en las próximas 2 semanas vamos a remitir al Congreso ya un informe sustentado, con toda la evidencia, conforme le compete a Contraloría, sobre lo actuado y cómo es que desde el decreto de urgencia y con la aplicación se hubieran cumplido los objetivos previamente y normativamente previstos, que es asegurar la represión civil, cautelar los intereses del Estado, pero además verificar que se ejecuten los proyectos, ¿no? Verificar que no se rompa la cadena de pagos. La Contraloría tiene un mandato que es no solo verificar la buena ejecución del presupuesto público, sino también que los servicios públicos se brinden, porque hay un ciudadano detrás que debe recibirlos y hemos solicitado la información al Ministerio de Justicia. Vamos a hacer las constataciones y verificaciones con las entidades involucradas, porque si bien hay una unidad ejecutora dependiente de la Secretaría General del Ministerio de Justicia que tiene a su cargo la gestión del decreto de urgencia, sí hay otros actores importantes con los cuales hay que corroborar las relaciones. Como les digo, ahorita estamos en pleno análisis. En las próximas 2 semanas, ya previamente sí hemos verificado, en principio el decreto de urgencia ha servido solo para que una empresa y su grupo económico vinculado se acoja, lo cual sí hay que verlo y entiendo está siendo abordado también en el proyecto de ley. Además, sí es claro que se tiene que definir claramente el expertise técnico, como bien lo ha señalado el Contralor, de a qué entidad pública le competiría emitir opiniones para las autorizaciones, toda la serie de autorizaciones que están establecidas en el DU y que ahora se repiten y se extienden en el proyecto de ley. Hay unos temas que sí nos llaman la atención de una manera más teórica, que es, si bien es cierto, en estos dispositivos están creando fideicomisos para asegurar la reparación, por ejemplo, sí en los contratos, por ejemplo, en las concesiones, en las asociaciones público-privadas, ya en los modelos de estructuración económica financiera, se establecen fideicomisos para darle un mejor rating a las concesiones, bajar la prima de riesgo y que los proyectos puedan acceder a los flujos que aseguren su ejecución a menores tasas. Sí se tiene que prever cómo coexistirían estos fideicomisos, los fideicomisos creados legalmente y los fideicomisos que se han creado contractualmente, a efectos de asegurar no romper la cadena de pagos. Tenemos bancos que han prestado plata, tenemos fondos de inversiones que usualmente financian o apalancan la ejecución de inversiones obligatorias que sustentan la infraestructura pública de estos proyectos de inversión. Entonces, sí tenemos que dar también, consideramos, la seguridad jurídica a estos actores en el mercado para que sigan transfiriendo los flujos que nos permiten ejecutar las obras y no romper la cadena de pagos y se hagan los proyectos. Algo que sí vemos que se está superando en el proyecto de ley y que no se abordó en el decreto de urgencia es el tratamiento de las empresas consorciadas, ¿no? Hay 55 empresas que se han acogido al DU 003-2017, pero todas son del grupo económico de la empresa brasilera Odebrecht. Y luego sí, algo que nos llama la atención y que estamos estudiando es
Si bien es cierto, se establece que las transferencias de activos se deben declarar, la pregunta que nos hacemos es cómo se deberían implementar o cómo aseguramos que no existan pagos adicionales en el extranjero respecto de las operaciones de transferencia de activos, porque sabemos muchas veces que esas empresas son transnacionales y podrían manejar flujos fuera. Ese es un análisis preliminar que estamos haciendo. Ya posteriormente, en los próximos días, remitiremos el informe correspondiente con el sustento adecuado. Gracias. Gracias por su intervención. Finalmente, si me permite, señor presidente, había uno de los señores congresistas preguntaba sobre, efectivamente, una de las razones evidentes por las que, por ejemplo, este decreto no ha funcionado como uno esperaría, es precisamente el caso de Chacria, ¿no? Que tiene una opción de compra, ¿no? Y entonces, entiendo que hace varios meses está pendiente de tomarse una decisión, y esa opción de compra ya expira ahora en los próximos días. No tengo claro ahorita exactamente, no tenemos la información detallada sobre el valor. Entendemos que está aproximadamente alrededor de 1.400 millones, ¿no?, de dólares, y si aplicamos la parte que establece de la venta de activos, ¿no?, aproximadamente la mitad de la venta de activos según esta norma entraría a este fideicomiso, ¿no? Entonces eso nos da un orden de magnitud de 600 millones más o menos, o de 700 millones que podrían entrar a este fideicomiso, ¿no? Como les decía, lo que ha sucedido en muchos de los otros países es que ha habido un claro establecimiento del mecanismo de determinación de la reparación civil, y lo que hay que entender es que si realmente queremos restablecer la cadena de pagos, estas empresas, y hay que distinguir ahí, ¿no? Hay que distinguir la empresa como institución. Una institución normalmente no es corrupta, no puede ser corrupta. Los que son corruptos son las personas. Y entonces hay que distinguir eso. Además, como todos nosotros sabemos, qué responsabilidad y culpa tienen todos los proveedores, todos los trabajadores, los profesionales que trabajan en estas empresas, que son decenas de miles de familias. Lo que hay que hacer es, desde la perspectiva del sistema de justicia, tiene que analizarse, procesarse y sancionarse de manera ejemplar a las personas. En segundo lugar, lo que hay que lograr en este mecanismo es que todos los funcionarios involucrados de estas empresas tienen que dar un paso al costado, ¿no?, para que efectivamente una nueva administración tome cartas en el asunto y pueda reflotar estas empresas. Pero eso va de la mano también con que el Estado tiene que dejar que participen, en los procesos de contratación pública. Y para eso hay que asegurar que, por un lado, la reparación civil esté medianamente establecida y cerrada, y que operen, y que los mecanismos de fideicomiso, que, como les digo, a mí no me gusta la idea de trabajar solamente con los dividendos, porque la contabilidad creativa siempre existe. Al final nos vamos a quedar sin dividendos y no vamos a poder, el harto por ciento de nada es nada, ¿no? Entonces es preferible, creo yo, que esto funcione como, por ejemplo, tenemos las experiencias de los procesos de detracción de la SUNAT, en los cuales se detrae el monto de referencia, es una proporción, pero de algo absolutamente claro, objetivo y conocido, que son los ingresos brutos, la venta, ¿no? Y por otro lado, con relación al tema de los mecanismos de compliance, efectivamente, esto es un estándar internacional, es necesario que se implemente no solamente por parte de estas empresas, sino por todas las instituciones públicas, y en eso estamos trabajando, y vamos a suscribir una serie de convenios con INACAL, por ejemplo, para poder difundir más la necesidad de implementar, por ejemplo, la norma ISO antisoborno 37001. Sin embargo, desde la perspectiva del sector privado, esa es una responsabilidad que no le corresponde mucho a la Contraloría. Quien está, entiendo, encargado de eso como ente rector es la Superintendencia del Mercado de Valores, y quienes han desarrollado ya todo un protocolo que, entiendo, eso es lo que se aplicaría, y hacia eso hace referencia este proyecto de ley. Y finalmente, con relación al tema de las veedurías ciudadanas, yo soy un firme convencido de que el control de la legalidad y de la parte técnica que desarrolla la Contraloría tiene un gran aliado, que es el control social. Siempre es necesario que haya transparencia. La transparencia es el mejor antídoto para la lucha contra la corrupción.
y de hecho estoy absolutamente de acuerdo que hayan mecanismos de veedurías. Pero esa veeduría tiene que estar acotada, tiene que estar definida. No se trata de que cualquier ciudadano, cualquier persona quiera ser veedor, porque además no se trata, y eso nos está pasando en las obras, es por eso de que nosotros distinguimos claramente. Una cosa, por ejemplo, en el modelo de control concurrente, y con esto acabo, presidente, una cosa es el ejercicio ciudadano de toda persona que denuncia un acto que considere irregular frente a una obra. Eso nosotros le llamamos vigilancia ciudadana. Pero otra cosa es el mecanismo por el cual, y ese es el que hemos armado y al cual el congresista Torres ha hecho referencia, hemos creado un programa de trabajo, un programa de voluntariado que se llama Monitores Ciudadanos de Control, que tienen un protocolo de actuación. No pueden pedir información de lo que quieran, como quieran, en cualquier momento, porque entonces ya esa veeduría empieza a congestionar las operaciones, la gestión misma. Entonces, yo sí creo, entiendo de que está la idea en la ley y luego habrá un reglamento de la misma. Con gusto participaremos si nos convocan en aportar a partir de la experiencia que estamos teniendo en todo el proceso de control social de la reconstrucción. Muchas gracias, presidente.